Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito sea el nombre del Señor por brindarme una oportunidad más para compartir con ustedes, queridos hermanos, la palabra de Dios. Hoy tratar de aclararle la duda que existe en algunos hermanos que piden a través de este medio que les ayude a comprender la duda sobre el anticristo, que hay unos hermanos que ciertamente pues no son católicos y están enseñando y están sembrando la duda a muchos hermanos católicos, diciéndole que el Papa es el anticristo. Que la Biblia dice que ha de venir el anticristo. Y ese es el Papa. Bueno, vamos a tratar con Biblia en mano. El que tenga la Biblia la puede buscar. El que no, pues puede anotar la cita para que luego con tiempecito estudien, analicen la cita y verifiquen. A ver qué dice la Sagrada Escritura. No qué dicen los que están por allí, tratando de confundir a muchos, ¿no? Y de eso pues tenemos que tener nosotros cuidado, que el Señor dice, cuídense, ¿no? Cuídense de esos que van llevando doctrinas contrarias a las que yo les he enseñado. Vamos a compartir si es uno un anticristo. ¿Qué es el anticristo? O son varios. Bueno, lo que diga la Sagrada Escritura. Primera cartica de Juan, capítulo 2, versículo 18. Apunten, querido hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Si es uno solo y si es el Papa. Busquemos a ver dónde aparece que diga que es el Papa. Si lo dice la Biblia, ahí ya tenemos que creerla. Pero si no dice la Biblia eso, oye, vamos a salir de la duda. Y ayudemos a aquellos hermanos que están confundidos o que le han enseñado esa doctrina. Porque esa no es la doctrina de Dios, escuchen bien. No es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Decir que es un solo anticristo y que es el Papa. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es esta, la que vamos a compartir. Su apreciada palabra, la que tiene poder de salvación. Por ende, no debemos dejarnos engañar. Si estudiamos, si nos preparamos, si nos dejamos formar, nosotros podemos ayudar a aquellas personas que van llevando por error, por engaño, doctrina contraria a la de Cristo. Vamos a ver. Versículo 1 de Juan 2:18. Hijitos míos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Han oído, ciertamente, han oído. Muchos se están encargando de eso. Va a venir un anticristo y ese es el Papa. Pero, aquí nos encontramos con un pero, ya han venido varios anticristos. Oye, ¿cómo así? Si se oye por ahí algunos que van enseñando que el anticristo es el Papa. ¿Por qué dice la Biblia entonces? Pero ya han venido varios anticristos. Porque falsa teoría, falsa doctrina de demonios, decir de que el anticristo es uno solo y que es el Papa. Porque la Biblia claramente lo está diciendo, clarita, como el agua, dulce, como la miel. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Descartado que es uno solo, son varios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Esa gente salió de entre nosotros. Oye, los anticristos, dice San Juan, esa gente salió de entre nosotros.
¿Por qué dirá eso? Usted no recuerda San Pablo lo que le decía a los presbíteros, a los ancianos, a los obispos, allá en San Mateo, perdón, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ¿verdad? En el versículo 29, que él sabía muy bien que se iba a morir y que les dejó dicho que después de su partida se iban a introducir lobos voraces. ¿No recuerdan ustedes allá que le dejan a los obispos, los supervisores, pastorear? Que primero que cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, pastorear la iglesia de Cristo, porque sabía que después de su partida se iban a introducir, ajá, se iban a introducir lobos voraces, y esos lobos voraces no eran animales, sino hombres. Y ustedes pueden constatar en el versículo 30 que dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrina falsas. Sí, así como lo dice San Juan. Esa gente salió de entre nosotros. Pablo lo manifestó. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Claro, claro que sí. Enseñando esas doctrinas falsas van a querer llevarse a aquellos débiles en la fe, arrastrarlos ante sí. Pero entonces San Juan dice, esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Hoy no era de los nuestros. ¿Por qué no eran de los nuestros? Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, claramente. ¿Por qué muchos hermanos nuestros católicos se han retirado de la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué será? Sencillo. Porque nunca conocieron la doctrina de Cristo. Así de sencillo. Nunca conocieron la doctrina de Cristo. Y como no tenían quien se la explicara, como no tenían quien le enseñara a través de la Biblia, pues se fueron. Y llegaron otros y le endulzaron el oído. Y estos sí les explicaban con la Biblia la doctrina que no era de Cristo. Tristemente, no es la de Cristo. Porque si ustedes se pueden observar, hay muchas congregaciones que van enseñando una diferente a la otra, una diferente a la otra y así sucesivamente, y todas contrarias a la que Cristo fundó. No, ninguna de ellas se ponen de acuerdo, ninguna de ellas predica lo mismo, cada cual va predicando y enseñando doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, dice la Sagrada Escritura. ¿Eh? No eran de los nuestros, porque si hubiese conocido la doctrina de Cristo, téngalo por seguro que se quedan ahí. Católico instruido jamás será vencido, téngalo por seguro. Pero católico ignorante, futuro protestante. Así como lo oye. Católico instruido jamás se sale de la iglesia católica. Jamás. ¿Por qué? Porque en ella descubre la verdad y no se deja arrastrar por otros que van llevando algunas mentirillas contrarias a la de Cristo. Y quien va dirigiendo, según la palabra de Dios, en Juan 8:44, las mentiras es Satanás, padre de toda mentira. Entonces, católico que conozca la doctrina de Cristo jamás se sale. Pero el católico que se ha salido para irse a otras congregaciones es porque nunca llegó a conocer la verdadera iglesia de Cristo, fundada en San Mateo 16:18. Jamás y nunca. Dejada en San Pedro. Se han ido, se han partido a otras congregaciones. Entonces, San Juan dice, si hubiese sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen una unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Y escuchen bien, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Hay doctrinas que van negando al Padre y que van negando al Hijo. Sí, así como lo oye. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre.
Y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Ustedes no se han fijado, por casualidad, no se han fijado que muchos desconocen, muchos rechazan la doctrina de la Santa Eucaristía. ¿Por qué será? ¿No se han puesto ustedes a pensar? Ustedes no se han dado de cuenta que muchos rechazan la doctrina de Cristo, porque es doctrina de Cristo, del santo bautismo. Ustedes no se han dado cuenta que muchos rechazan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dejada en sus apóstoles, sucesión apostólica, dejada en el sacerdote, dándole el ministerio de la reconciliación en la confesión. No se han dado cuenta, no lo han escuchado. ¿Quiénes traerán esa doctrina? Rechazando la doctrina. Ese es el anticristo, rechazando a Cristo, rechazando su doctrina. ¿Por qué nosotros fácilmente lo dejamos endulzar con palabras bonitas? Lo dice Romanos 16, 17, ustedes lo pueden compartir. Gente preparada, sí, preparada para ello, para con palabras bonitas ir conquistando, porque saben que están sedientos a la palabra de Dios. Pero el Señor dice, estén firmes en la fe, reconozcan el bien y rechacen el mal. Tengamos cuidado, porque ahí mismo en San Juan, en la segunda carta, hay un peligro. ¿Y qué debemos hacer los verdaderos cristianos? Los que no somos anticristo, ¿qué debemos hacer cuando se nos presentan grupos? Sea del grupo que sea, la iglesia que sea. No le vamos a dar nombre para que no se moleste, pero sea del grupo que sea, de aquellas que tienen sino 500 años, 100 años, 200 años, 50 años, 30 años, 40 años, 10 años, 2 años. Pero ¿por qué no se pregunta? Si la de Cristo tiene más de 2000 años, más de 2000 años, y es una sola en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en una que tiene sino 50 años, póngale, o 40? Vamos a cumplir 40 años. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde está el querer aceptar la doctrina de Cristo, lo que Cristo quiere que aceptemos? ¿Dónde? Si no tenemos la capacidad de reflexionar solo por allí, saber que estoy en una iglesia donde no tiene sino, póngale por mucho, 80 años, pues, o 100, llegamos a 100, 200. La de Cristo, que es la verdadera, tiene más de 2000. Cuidado, te estás aventurando, porque serías un anticristo. En 2 de Juan dice de esta manera, el que se aventura, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿En cuál doctrina estás? ¿Eh? En la del pastor fulano, déjeme decirle que te estás equivocado. Estás equivocada. Si alguno viene a ustedes, hermanos católicos, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden la doctrina que traen. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Se hace cómplice, cuidaditos, estás participando en ello, recibiendo doctrinas contrarias a la de Cristo, enseñando que la iglesia es la gran prostituta, enseñando que el Papa es la bestia, el anticristo, enseñando que los sacerdotes es el diablo con sotana, enseñando que María no es virgen, que tuvo más hijos. Cuidado,
cuidado de aventuras y pierdes la verdadera doctrina de Cristo. Porque si lo recibe en su casa, le recibe, ojo, aclaro, le recibe la doctrina, estás haciendo, te estás convirtiendo y estás haciendo cómplices de sus malas obras. Pasaría a ser un anticristo. Cuidado, hermanos. Te invito a que cada día nos preparemos más. Sí, preparémonos. Estudiemos las Sagradas Escrituras. Dejémonos formar. Hay muchos grupos, alabo y bendigo al Señor, que hay muchos grupos que se han tomado en serio la tarea de evangelizar. Felicitaciones. Dios les bendiga. Dios les pagará a ustedes por ese gran trabajo. Pero si no nos dejamos formar, católico ignorante, futuro protestante. Dios les bendiga y les acompañe. Amén.